estamos por aquí, por nuestro canal, en unos vídeos muy interesantes, porque aquí detrás mío tenéis la conocida ciudad de Wyoming. No, Navidad en Nueva York. ¿Cómo te quedas? Vamos a verlo. Mitad bagel, cabeza. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing. Animado, está llenísimo de gente, lleno de... Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing. Favorite season. They said Saint Nick, but you got a bit in that bag, yeah. Evidentemente lo primero que hay que hacer al llegar a Nueva York, comer. Si vas con Javi. Si vas conmigo. Y Pero habrá si que nos desayunar, conocéis- digo yo, ¿no? Entonces, si nos conocéis, sabréis que lo primero que hacemos para empezar el día, siempre, es buscar el qué. Café. Así que... Y un bagel en este caso. Vamos a un sitio de bagel que pinta muy bien. Y este es mi paraíso, todo esto es cream cheese de sabores. O sea, queso crema con cosas. Pero atención a estos dos, Oreo y tarta. Saint Nick, but you got a bit in that bag, yeah. ¿Pesa? Que no Un está quintal. escrito lo que pesa esto, ¿eh? Mira. Mitad bagel, cabeza. La prueba de la cabeza no falla, es grande. Vamos a hacer la prueba oficial. Por el mío, que es enorme también. No os voy a engañar. Sale humillo, no sé si se ve, sale humillo. Es raro el bagel. Poco seco. Vamos a acabarnos el bagel, que es una de las cosas típicas que hacer aquí en Nueva York, venir y comerte un bagel. Y ahora vamos a ir a ver The Vessel, que no lo vimos la otra vez que estuvimos en Nueva York. Es como este edificio que está así como todo de lado. No lo vimos porque no existía. 3 años y aparecen muchas cosas. Si vais, pediros cualquiera de los cream cheese. Bueno, no sé cualquiera, pero este está buenísimo. Otra cosa es que aquí en Manhattan no hay sitio, o sea, está todo muy petado. Entonces tienen que ir aprovechando la altura. Parkings en altura, edificios cuanto más arriba mejor. O sea, la ciudad no puede crecer a lo ancho porque es una isla, que supongo que lo sabréis, la isla de Manhattan. Que eso, la isla da para lo que da. Eso, que la isla de Manhattan, claro, no puede crecer así porque es isla. Entonces ahora tiene que crecer para arriba o para abajo. Por eso hay tantos rascacielos y tantos edificios de tantísimos pisos de apartamentos. Y ahora los parkings, bueno, ahora, desde hace muchos años aquí en Nueva York también crecen para arriba. Son parkings como si fueran andamios. Como Y van ahí, edificios también. Por el módico precio de $10 media hora. Pero donde el patio. Cuidado, Otra curiosidad es que aquí en Nueva York, como hay tanta gente de todos lados, al final hay Little todo. Little Italy, Little Japón, Little Portugal, Little Spain, obviamente. Pues claro, los españoles también tenemos representación aquí, sobre todo con el cocinero este José Andrés, que hace como muchas obras por aquí y tal, de caridad. Este mercado lo montó el rollo mercado de San Miguel, como el de Madrid, con bastantes puestitos y tal, para cogerte cosas así locales de la madre patria. Ahora bien, los precios son estilo Nueva York, o sea, aquí tienes de todo, desde la ciudad en la que puedes pagar miles de dólares por una cena o comerte un trozo de pizza por $1. De hecho, aquí unas lentejas con chorizo pues te meten casi $20, con la broma. Y aquí estamos en el Vessel, que era lo que contábamos. Yo pensaba desde toda mi ignorancia que era un edificio y llegas aquí y son un conjunto de escaleras, o sea, es una obra de arte. Son como un conjunto de escaleras. ¿Qué pasa? Lo cerraron. ¿Por qué? Porque la gente se suicidaba desde aquí, entonces pues decidieron cerrarlo y ahora solo se puede ver desde abajo. La forma es como la de un panel de abejas, pues es lo que intentan imitar, y se fabricaban las piezas en Italia y se mandaban todas para acá, para Estados Unidos.
De euros. Euros, creo. Bueno, que fue carísimo esta cosa. Nos tienen que comprar a alguien la lotería. Por si toca. ¿Compráis lotería ahí en España? ¿No? Y se llama así de momento. Dicen que temporalmente se llama Bessel. Se inauguró en 2017, o sea que a lo mejor todavía lo llaman abeja grande, panel de abejas, colmena. Estamos presenciando una pedida de matrimonio. Es que aquí, como puede haber pedidas cada 2x3, pues ya no sabes dónde está. Aquí puede Es ser. que está muy sospechoso el con esa mano así del bolso y no la saca. Y como este vlog es de qué hacer en Nueva York en Navidad, una de las cosas que hacer es venir a Hudson Yards y toda esta zona porque está toda decorada. Ahora por la mañana no se ve mucho, que aún así tienen las luces prendidas, pero pues tienen toda la placita decorada. Y detrás allí, no sé si lo veis, está la tienda Cartier, que es una auténtica pasada. Te lo cuento a ti porque no lo viste, pero también a ti, que ya lo veremos de noche. Pero es que hicieron todo de luces y es como si fuera un regalo. O sea, todo desde arriba abajo. What? Ya lo veréis. Y venimos a una cafetería que está buscando Javi y es la misma en la que tomamos café cuando fuimos a ver el One World Trade Center. Y hoy vamos a ver DH, así que es muy gracioso. Es una cafetería como súper minimalista, bastante cara, pero Javi dice que le parece que era buen café. Vamos a descubrir. No hay cosa mejor que hacer una paradita para el café. Vale, y como vosotros sabéis, pues claro, aquí en Estados Unidos fue muy sonado lo de las Torres Gemelas, ¿no? Que vino el avión, ¡pum! Vale. Y que siga habiendo avisos de que van a seguir tirando torres, bla, bla, bueno, ya sabéis, desde el 2011, pues imaginaos. Pero justo estamos aquí tomando algo antes, haciendo tiempo para entrar a DH y estoy viendo cómo se está construyendo un edificio. Y no sé si lo sabéis, pero a mí me pareció muy interesante, y es que desde las Torres Gemelas se decidió hacer, y por los terremotos, bueno, ese es otro tema, pero desde las Torres Gemelas se decidió hacer como un armazón por en medio de hormigón armado para que en el caso de que venga un avión y tire, que solo se caiga como la estructura, ¿no? Y entonces por ese armazón de hormigón es por donde van a circular las escaleras antiincendios, que es por las que, o de emergencia, que es por las que tú bajarías. Y es como si estuviera un poco blindado, protegido ahí. Sí, protegido. Y mira, os lo vamos a enseñar porque lo tenemos justo enfrente. Tenemos las tres maneras de el edificio. El edificio ya ha acabado precioso, el edificio empezó y el edificio a medias. Algo curioso de Estados Unidos es que tienes cafés desde 80 céntimos en un 7-Eleven, que es todo agua, o cafés como este que me acabo de tomar, Blue Bottle en un sitio mono, no sé qué, tal, vale. ¿Cuánto cuesta? $8. Que es una puta locura realmente, $8 por un café, está muy bueno y tal, pero se va de madre. ¿Es Navidad en Nueva York? Es Navidad en Nueva York. Es Navidad. Se puede ver, que está todo decorado. I shouldn't be standing with a heart that's so heavy. I shouldn't be up with all the weight that I carry. Don't know if it's right, but I'm sticking with you. You're my only vice, I'm dependent on you. Y algo que no te puedes perder si vienes a Nueva York, como muchos sabéis, es ver escaparates de Nueva York. Pero lo que no sé si sabéis es que Macy's, además de tener los escaparates decorados, también decoran por dentro. Así que vamos a pasar a verlo, a ver cómo lo decoraron este año. Ah, y además está Santa Claus aquí, su casa. Te puedes venir a hacer fotos con él. Y hicieron una campaña con perros un día y entonces venía la gente con su perro a hacerse fotos con Papá Noel. Oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. Lo que no va a cambiar nunca es la cantidad de gente. Eso es otra de las cosas de Nueva York, aquí siempre hay gente, es que siempre está lleno, siempre. Pero mirad qué estampa más
newyorkina Navideña, muy y navideño navideña. todo. Salimos, están cantando ahí la canción de Navidad. Si giramos un poco para hacerlo neoyorquino, tenemos los puestitos. A una señora diciendo que se acaba el mundo. Palabra de Jesús, puestitos. ¡Es Navidad! Es Navidad. You were close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la 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 la, oh oh, la 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 la, oh oh, la 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 la. Making our Christmas. Estamos ahora más mismo en la zona de la Sexta Avenida. Vamos a ir a ver algunas tiendas. Aquí es muy fácil caer en el espíritu capitalista, que te compras algo por aquí, por allá, lo pones muy fácil, el olor a perrito caliente, que todavía no me comí ninguno y me comeré alguno. I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. Y una zona no tan conocida, pero que si veis nuestros vlogs diarios sabréis que yo soy muy fan, es de toda la zona asiática. Y no os voy a decir Chinatown, que ya que sabéis que Nueva York es muy grande, sino Koreatown. Es una zona que se está empezando a expandir desde hace ya años. Nosotros cuando vinimos la primera vez ya empezaba. Y ahora cada vez es más grande. Tiene todo, cosmética, comida. A ver si encontramos algo para comer. Si son las 4 menos 10. Comer. Comer. He de decir que Koreatown está muy guay y muy animado. Está llenísimo de gente, lleno de tiendas para comprar. ¿Cuánto te gusta Koreatown del 1 al 20? Bien. Hemos de decir que el precio por lo general es caro de los coreanos, pero te puedes comer de todo, desde partes, unas barbacoas muy raras que Las les echan ahí de barbacoas todo. son caras, porque claro, pagas por la carne que vas a poner, entonces Ya. es lógico. También tienes como para comer tartas de estas divertidas que son como gelatinosas. No es gelatinosa, se llaman Bunshi Cheesecake. Y son unas que cuando las cocinan hacen así. ¿Las visteis? Muy famosas. $14, no está mal de precio. Igual luego vamos a por una, no lo sé. ¡Qué esponjoso! Qué esponjosidad, ¿no? ¿A qué vamos a jugar aquí? Estoy nerviosísima. Esto es como un mercado, lo compras así, te lo calientas por ti mismo. Todo coreano. Vamos a ver qué tal está. El concepto. Nada, pues vienes, te coges tú tu comidita. ¿Qué tenemos? Gyozas fritas, bueno, a la plancha. Una cosa que no sabemos lo que es. Bulgogi con kimchi, que el kimchi está muy rico. Arroz blanco. Y una sopa que, si visteis los juegos del calamar, es lo que le da él a la niña, que es súper barato. Pues Eso. vamos a probarlo, a ver. Y una cerveza coreana, que vamos a ver cómo está. Muy minimalista el diseño. Y como la cena no ha sido suficiente, Luego ve estos vídeos mi madre y me llama y me riñe, pero es que yo no comí mucho la cena porque era picante. ¿qué tienes ahí? Las intentamos comprar hace 3 años y eran carísimas, me acuerdo. ¿Te acuerdas tú? Sí. Porque era la ultramoda. Las hacen mini y ya no son la ultramoda, entonces estamos baratos. Así que Pero no se mueve mucho. Se llaman Bunshi Cheesecake y son unas que se hicieron muy famosas. que son gelatinosas. ¿Quién adivina por dónde? TikTok. No son gelatinosas, son esponjosísimas. Ah. No es muy bouncy.
¡Hala! Casi se te cae. ¡Qué esponjoso! ¡Qué esponjosidad!, ¿no? City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, yeah. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the... Y en esta ruta por Navidad en Nueva York, evidentemente no podía faltar el lugar más icónico de todos. Aunque no navideño, No, Times Square. es una locura, evidentemente, la cantidad de gente, porque por aquí pasan 50 millones de personas al año. Bueno, O sea, ahora un poco menos quizás. Bueno, sigue habiendo un montón de gente. Un montón. Da igual que estemos en pandemia, que... Nueva York es Nueva York, a ver, es que esto no cambia. Como curiosidad, es que... Pues no siempre se llamó de esta manera, sino que cambió porque vino el periódico aquí, el Times Square, se mudó y entonces cambiaron el nombre y le pusieron ese nombre a la... Love the city of mine. It never gets me down. City of mine. How I love this city of mine. It never gets me down. I never really had a place to call my own, so I travel and I roam till I find that. But I'm full of adventure, so I wander and I venture, and it's safe to say that really I don't mind that. I book a flight to try to figure where my mind's at. Light it up,